Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Malvin Alto, pinturería, ferretería, sanitaria, herramientas, electricidad, pinturas Belco, la esquina naranja de Hipólito Yrigoyen y Camino Carrasco. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal, de nuestra granja a su mesa. Llegó a Uruguay Pirca Stone, soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos, tanto para interiores como exteriores. Ofreciendo placas de yeso cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables, ayudando y respetando al medio ambiente, logrando un acabado y definición inmejorable. Y a esto le agregamos una vida útil de 30 años. Solicite ya su presupuesto sin costo, colocación en el día y con una garantía de 10 años. Por más información al 2411-7171 o www.pircastone.com y adiós humedad. Tenemos cada vez más denuncias, cada vez más femicidios, cada vez una legislación más limitante, exigente en materia de que no haya violencia contra las mujeres. No hemos logrado todavía el resultado que deseamos. Vamos a ver. Mucha ley, poca presupuesto. Bueno, ahí está. Ese es uno de ¿no? los aspectos. Ya vamos a ir en el contacto con Anabela Aparicio en instantes. Pero claro, pero está bien, si hubiera presupuesto habría algunas acciones estatales que podrían mitigar la cosa. Sí, por ejemplo, sostener las políticas. No sostener las políticas, claro. todas las políticas que tienen que ver con protección han sido insuficientes, ¿no? Las tobilleras demuestran han sido insuficientes. Ahora venimos con... No llegamos tarde si el tema es la solución de las tobilleras, pero ya podemos avanzar más adelante. Anabela Aparicio, buenas tardes, adelante. Hola, buenas tardes Gerardo, buenas tardes para todos. Estamos en uno de los galpones de la Corte Electoral aquí en Montevideo porque unas 2.592 urnas son las que van a ser transportadas a los diferentes circuitos que hay aquí en Montevideo para lo que serán las elecciones internas de este domingo. Como verán, a mis espaldas están las valijas que serán trasladadas a los diferentes circuitos de Montevideo. Esto está ahora siendo transportado por el Ejército Nacional, quien hoy se va a llevar alrededor de 1.000 urnas para repartir y mañana será el turno de la Armada, la Fuerza Aérea y el Ministerio del Interior que se llevará el resto de las urnas que resta distribuir para poder hacer las elecciones. También por aquí están funcionarios de la Corte Electoral trabajando en el ensobrado. Son unos 30 funcionarios que están en esta dependencia en particular, que están ahora trabajando. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, ¿qué es lo que están haciendo por acá? A ver si usted, señora, que está por aquí más cerca, me puede contar. Parte del material que va en las valijas es esto. Contamos 16 más o menos, 14 por cada caja, para cuando estén las valijas prontas agregar esto. ¿Qué tipo de material es? Son para que tengan en cada circuito para ensobrar la mesa, ¿no? Para ensobrar las actas y todo lo demás. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, y les seguimos mostrando porque aquí también están justamente lo que va dentro de las valijas. Les voy a mostrar por aquí, en las imágenes de Pablo Moreira, estas valijas están vacías, por eso están separadas de las que recién les mostrábamos. Y las cosas que contienen adentro son, primero la urna naranja, como todos conocemos, donde va el voto. Adentro también lleva la tablet del plan Ibirapitá, que con esto lo que se va a hacer es computar el voto, se incorpora junto con el formato papel, entonces lo que permite es que la Corte Electoral pueda tener más rápido los resultados y que podamos saber más rápido cuánta gente votó y se pueda tener quizás más temprano un resultado de lo que van a ser las votaciones y cuántos votos tiene cada partido. Después también lo que tenemos son algunos alargues, un adaptador por aquí, y estos son los padrones de votantes y no votantes. Es lo que dentro de los habilitados o no. En esta elección se puede ir con la credencial, pero si no tienen la credencial se puede ir con la cédula. También les recordamos, a diferencia de otras elecciones, les comentamos que la veda electoral comienza hoy a la medianoche, ya no se va a poder emitir más publicidad
electoral, y la veda de venta de alcohol comienza mañana a las 8 de la noche. Eso se va a extender hasta el domingo 8:30 de la noche. Quienes quieran votar, como les mencionaba, pueden ir con la cédula o con la credencial, y es de las 8 de la mañana a las 19:30 horas. Ese va a ser el horario. Y una de las cosas que está recordando tanto la Corte como partidos políticos es que los votantes recuerden llevar su también su lista, porque en este caso la Corte no va a poner listas de los partidos políticos. Cada partido va a poder poner la suya, pero es probable que pasen, que falten en el correr de la tarde. Eso va a depender de la logística que tenga cada partido. Entonces, para evitar llegar a un cuarto y que no tengan su lista, para más seguridad cada uno llevar la que quiera votar. Recordar también que no es una elección obligatoria, sino que concurre la persona que esté interesada en participar de esta elección interna, en la que participan más de 3.000 listas. Es una de las elecciones más competitivas. Son 28 los precandidatos y hay más de 2.600.000 personas habilitadas para votar en 7.000 circuitos que van a estar desplegados durante todo el país. Así que bueno, por aquí es todo. Siguen intensamente trabajando los funcionarios de la Corte Electoral y de Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior para lo que será este domingo las elecciones internas que definirán quiénes serán los candidatos a las elecciones nacionales de octubre. Por aquí es todo, compañeros, volvemos con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Anabela. Y todos tenemos la imagen de la vieja urna de lata, pintada de ese color, medio del ladrillo. Y estas valijitas con tanta tecnología, viste que tiene una sensación... Qué demostración. Más un poco de miedo. Más fría, sí. Decir que es el sistema, uno de los sistemas electorales más seguros que hay en el mundo, ¿no? Sí. Eso siempre es una muy Y buena muy noticia. artesanal. Hoy escuchaba desde la Corte Electoral que hablaban de eso, que su garantía es que sea artesanal y con varios... Una de las cosas que destacaban es que cada cual puede llevar su lista, ¿no? O sea, que eso en otros lugares no está permitido. No, claro, no se vota electrónicamente o en plancha, claro. sí. Bueno, volviendo al tema, decías, Lilian, bueno, tenemos sí mejores leyes más rigurosas contra la violencia hacia la mujer. No tenemos presupuesto para financiar todo lo que deriva o todas las protecciones. Yo lo que quería enfatizar es cuánto nos costó entender que esto era una dimensión estructural de la sociedad, ¿no? Yo participo del movimiento de mujeres que desde 1985 fuimos planteando cómo el ámbito doméstico era un ámbito de inseguridad, ¿no? Donde no penetraba ni el Estado, ¿no? Lo que pasaba en el espacio doméstico, en el sagrado del hogar, no tenía... Y después, cuando pasaban estas situaciones de asesinatos y homicidios, muchas veces lo llamábamos crímenes pasionales, ¿no? O sea, esto daba cuenta cuán poco sabíamos o podíamos reconocer que esta era una dimensión de las relaciones entre hombres y mujeres inaceptable y que de alguna forma estaba habilitado culturalmente. O sea, sí, por eso yo decía que ha sido una lucha cultural que hoy necesita convertirse en batalla. ¿Por qué? Porque hoy convencimos a las mujeres que esta práctica es inadmisible y por eso incrementó la denuncia. Ahora tenemos que convencer a los varones de que así más no. No, ¿entendés? a la mujer y también, de algún modo, al sistema político y al Estado, que se toma el tema con un rigor que antes no tenía. Una seriedad. Lo que pasa es que, solo para terminar la idea, esto no se resuelve solo con aumentando penas, esto no se resuelve solo con código penal, esto no se resuelve solo con policía, esto se resuelve cuando efectivamente entendamos que estas no son más formas de relacionamiento entre hombres y mujeres, entre hombres y hombres y entre mujeres y mujeres, porque eso lo quiero decir. ¿No? O sea, cuando hablamos de esta cantidad de homicidios entre varones, que es verdad que la relación es 13 cada 100.000 varones, entre que las mujeres son asesinadas 3 cada 100.000, o sea, los varones que asesinan más entre ustedes, pero eso tiene que también ver cómo fue la socialización como varones de resolver de manera violenta los conflictos. Sí, claro. ¿No? En esta otra dimensión lo que tenemos es, nos queríamos hasta ayer, hoy nos peleamos y vos sentís que me podés matar. Exacto. Eso es lo que no
no va a ceder hasta que realmente no haya un cambio en el pacto masculino de relacionamiento. Lo que pasa es que ahí también entra un elemento, yo estoy totalmente de acuerdo, que tiene que ver con que, a ver, hay que trabajar mucho con la población masculina para que pueda entender el límite frente a la obsesión. Pero ahí aparece otro elemento que de alguna manera contradice Múltiple esa elemento, racionalidad. ¿no? Si todos los hombres, y todas las mujeres, pero en este caso el hombre como agresor, sí, fuimos educados en la misma cultura, claro, deberíamos esperar que fuera aún mayor la violencia, porque estamos todos impactados por los mismos valores. Algo pasa en algunos hombres. En algunos hombres expresan una violencia criminal, otros una violencia simbólica, larvada, y otros menos. ¿Me explico? No todos los varones funcionan, diríamos, bueno, claro, con la misma respuesta frente a la invirtamos el razonamiento. en problemas de conflictos entre pero géneros. ¿qué es lo que hace que unos varones, unos hombres, expresen de una manera violenta físicamente incluso, su reacción frente a lo que es una decisión de una mujer que no lo quiere hacer? La imagen de mujer que le dio, Claro. la imagen de mujer que le dio la madre. Bueno, no ahí sé, yo tengo discrepancias ahí. Puede ser, pero es un a ver, elemento muy hay importante. cuestiones patológicas y yo quiero claro. volver a lo que hoy decía Sacando el Fernando. elemento patológico. Tenemos dimensiones que tienen pero no alcanza a explicar situación todo el fenómeno patológica, de pero no No. explica esta práctica extendida que tiene que ver con una con una concepción patriarcal del mundo. Bueno, con una pero, cosa Liliana, machista, atávica, pensada en Totalmente de que acuerdo. la violencia es intrínseca al varón en su forma de relacionamiento. Las estructuras patológicas de las que vos hablás, la figura femenina está mal instalada ya a partir de la figura de la madre. No, ya sé, En la pero mayoría ¿sabés de los por casos qué clínicamente digo es cuidado así? con eso? Porque ya escuché demasiadas Sin ánimo de veces, naturalizar, ¿no? demasiadas veces ya escuché que la responsabilidad es de las mujeres. No, pero porque no voy para ese transmitimos lado. el modelo. Entonces, no voy para ese lado. Esa forma de, no, por eso te digo, hay que tener cuidado con estas cuestiones. Estoy de acuerdo. Porque hasta ahora cuando hablamos de violencia hablamos mucho más de las víctimas que de los victimarios. Pero también... Y ese es el cambio cultural al que me refiero. También no solo hablar de los victimarios en términos de qué horrible o qué subhumano o qué le pasó por la cabeza. Hablar de los varones, de que qué se requiere efectivamente cambiar para que las formas de resolver los conflictos no sean violentas, ni en el fútbol, ni en la guerra, ni en las relaciones afectivas. Sin ánimo de justificar ninguna parte, yo lo que creo es que requerimos responsabilidad desde las dos partes, desde el género masculino y desde el género femenino. O sea, y todos nos tenemos que responsabilizar y comprometer con la causa. Diríamos, las mujeres también entre nosotras muchas veces somos bastante terribles. Y eso también es otro tipo de violencia que está presente. Pero nunca asesinamos a otra mujer ni la violamos. Claro que no. Entonces me parece que ahí es donde justamente hay una pauta. Como que entro en una justificación desde lo clínico, ¿no? Pero para nada. Pero mira, es importante. Nada más lejano. Si eso se da en la civilización del Uruguay moderno, en la isla de Sumatra, en Rusia, en los esquimales. Claro, ¿qué pasa? Hay algo que va más allá de lo cultural. En la base. O, además de lo cultural... No, atraviesa todas las culturas, que es distinto. Claro, por eso siendo tiene las culturas sustento patriarcal. tan distintas, no, digamos, acá hay un componente que falta. ¿Me explico? El biológico evolucionista, el neuropsicológico. Entonces tenemos el neuropsicológico, que está presente más que nunca en este fenómeno de la violencia. Pero ¿y por qué las mujeres no matamos? Porque tenemos un manejo también... No matan en la misma proporción. Exacto, pero no es la manera de reaccionar. Si vos ves esta dimensión de 600... La neurociencia tiene mucho para decir Claro, pero si vos tenés Muchísimo. 650.000 mujeres que pasaron por situaciones de violencia, ¿por qué no reaccionamos violentamente? ¿Por qué nuestra propuesta como movimiento feminista nunca fue tomar las armas? Pero a ver... Porque, ¿entendés? Sí, pero la moderna neurociencia tiene una explicación muy plausible. Sí, las mujeres en realidad somos límite entre naturaleza y cultura, vieron que siempre es complicado. No, en este caso no. Perdón. En este caso son las mujeres demostraciones de laboratorio, ¿no? Las mujeres somos un 80% más confiadas que los hombres. Y tiene que ver con algo que se llama la hormona de la oxitocina. Nosotras tenemos más capacidad para poder confiar en lo que se nos propone que el varón. Pero y eso tiene una explicación científica. De relaciones interpersonales afectivas superiores al varón. Es mucho más empática. Nosotros desarrollamos la empatía que enseñaron que los afectos es tu mundo,
y la razón es el mundo de los varones, Claro. también al emoción. sustrato biológico le estás poniendo un componente Quitale de socialización. Quitale la justificación y quédate con el sustrato biológico. Claro, exacto. Sin El hombre ánimo tiene de... más predisposición biológica a la violencia que la mujer. La mujer tiene más predisposición Sin a ánimo los de afectos en el justificar sentido nada. amplio, Claro, pero ¿desde al pacto. cuándo Pero, estamos sí, hablando? exacto. a mí hay una cosa que me preocupa. O sea, entiendo que todo este debate está buenísimo y que es apasionante, como estamos viendo en este momento. Sí. A mí, cuando decía que la batalla cultural hay que darle y que es importante, eso es una cosa que creo que ya nadie duda de que hay que avanzar en esa dirección. Bueno, algunos sectores... A mí sí, bueno, pero siempre habrá algún sector especialmente horroroso, ¿no? Pero digo, a lo que voy es, yo por un lado tiendo a desconfiar de las categorías, y esto es una cosa que tiene que ver con mi pasaje por la Facultad de Sociología, tiendo a desconfiar de las grandes categorías que ayudan a explicar todo. La bala de plata, ¿no? Pero, que mata a todos los vampiros. además, no sé si naturalizan. Lo que digo es que las mujeres, terminando junio, ya va un número de mujeres que han sido asesinadas en este tipo de casos. Hay otras mujeres que van a ser asesinadas porque estadísticamente eso va a ocurrir. Más allá de intentar desentrañar cuáles serían esas categorías que hay atrás de todo eso y que son indispensables para poder tratar bien, ¿qué podemos hacer? hay unas mujeres que hay que hacer lo posible para tomar medidas e intentar defenderlas, protegerlas concretamente Por eso te de esa decía, violencia con la que se viene. tobillera, está bárbaro, llegamos tarde. Obviamente que ya llegamos tarde. Igual las tobilleras no Obviamente son que ya tantas, se llegó tarde. 686 No, puestas me refiero el a que año pasado. para que se instale una tobillera tiene que haber Algo un que se agresor y una víctima y una Y intervención. además intervino ya el aparato represivo y el aparato judicial. Hay que No trabajar hubo desde ningún muchísimo otro aparato. antes, En desde una la de las crianza. crisis de que haya seguridad de intervenido. estos últimos años, yo no sé si fue cuando se presentó el plan 7 zonas del Ministerio del Interior, que fue un plan extraordinario que quedó ahí. Una de las medidas que se proponía era la educación en resolución no violenta, pacífica de los conflictos a nivel escolar. Sí, Parece, a nivel escolar. decir, ¿con eso vas a terminar con todo? No, pero cambiás las pautas. Claro, Y ya estás cortando también fenómenos como el abuso y el maltrato infantil desde ahí. Estás arrancando, haciendo una prevención muy temprana, que para mí es como... y después hay una parte de cosas en las cuales, que tiene que ver con lo que decía Lilian de presupuesto. Hay cosas en las que, si vos querés... Estoy pensando en un caso que no tiene nada que ver. El problema de los hooligans en Inglaterra. En Inglaterra los hooligans acosaban a la gente en las canchas y hacían imposible, mataron gente, etc. ¿Cuál fue la solución que encontraron? Identificaron a cada uno de esos hooligans, les dieron la pulserita, pero además el tipo, 2 horas antes del partido que juega su cuadro, tiene que presentarse en comisaría y se queda en la comisaría viendo el partido en una televisión de la comisaría y no puede acercarse al estadio de ninguna manera. ¿Suena extremo? Sí, suena extremo. ¿Hay más hooligans en las canchas? No, no hay más hooligans en las canchas. Entonces, lo que estoy diciendo es, ahí se generó todo un dispositivo concreto y con recursos. Porque ese es el tema. Porque ahí es donde si vos pones... Yo creo que es cuando a una política le das valor e interés e importancia. Convengamos que estas políticas han sido de baja intensidad en términos de entenderlas como preocupantes. Hemos puesto énfasis en cualquier otra dimensión de la violencia. Y cuando pensamos en la violencia, pensamos en dispositivos que no van a resolver este tipo de violencia. Cuando sacamos militares, ¿no? Como la propuesta de sacar militares a la calle para garantizar seguridad, esa medida no va a servir para atender la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque el ámbito sigue siendo el ámbito privado y de los afectos. Cuando ponemos dimensiones de cambio cultural, vemos en la televisión, yo leí ayer un artículo que decía, no es que la televisión o los medios muchas veces reproduzcan violencia, muchas veces son violencia. ¿Entendés? Porque cómo tratan a las mujeres, qué tipo de imágenes proyectan, qué formas de relacionamientos humanos utilizamos como ejemplos cotidianos, te vas a dar cuenta que ahí no hay modelos alternativos a las formas tradicionales de relacionamientos violentos. De interpretar la violencia socialmente. Y yo pongo un tema más sobre la mesa en este momento. Por ejemplo, la violencia entre pares en las escuelas y el bullying. Es el primer dispositivo a nivel psicológico donde en realidad la mayoría de los casos uno ve muchísimo cuando trabaja en los ámbitos educativos
los niños se ponen más muchas veces del lado del que ejerce la violencia sobre el más, diríamos, desprovisto, como para poder, el más débil, defenderse, que sobre el que tiene que ser defendido. Y ya ahí tenés un dispositivo, tenés un escenario, diríamos, original, donde en realidad ya te encontrás con el problema de cómo es interpretada la violencia a nivel social. Si empezamos a trabajar desde esos lugares a nivel preventivo y desde antes inclusive desde el punto de vista educativo, yo creo que hay muchísimas posibilidades de que podamos disminuir estos valores y prevenir a estas poblaciones femeninas potenciales víctimas. Bueno, ves, y esto guarda una... Sin lugar a dudas. Yo sé que nos vamos del tema, pero tú habías trazado y la relación con el golpe de Estado que había introducido Lilian. Cuando vos mitigás o reducís o combatís la justificación de la violencia para resolver conflictos entre seres humanos. Ya estamos equivocados. Claro, no digo, cuando vos lo combatís, hacés que sea menos probable que haya expresiones. Claro, es algo reprobable. En cualquier sentido, en nombre de cualquier causa. No es un tema ideológico, o en el fondo es un tema de... Pero sin embargo vos ves resistencias culturales, ¿no? Sí, cuando se discute acoso sexual. Yo he escuchado una cantidad de gente como diciendo, pero ¿y cómo? ¿Se va a terminar el piropo? Decís, justifican al ¿entendés? acosador. O sea, empiezan a haber justificaciones que son una manera de negar el hecho. Totalmente. Muchas veces esta dimensión, cuando tiene esta dimensión de 40.000 denuncias, una de las cosas que nos empieza a pasar y no nos gusta es saber que vivimos en una sociedad, vivimos en familias, estamos en espacios educativos, espacios laborales, donde las formas de relacionamiento son además, violentas. En el caso de los hombres, ¿entendés? Empezás a darte cuenta que había cosas que vos hacías o decías. Terribles. Sí, claro, pero yo nunca había sospechado, y probablemente las mujeres tampoco, que esto era una conducta, no sé si acosadora, pero invasiva por lo menos. El uruguayo... Si no lo practicabas, de todas maneras no lo denunciabas. No te parecía... No lo veías como algo terrible. Cuestionabas. Era parte del paisaje. Del folclore. Hay algo que quizás nos molesta darnos cuenta, que es que el uruguayo en realidad tiende a ponerse más del lado del que oprime y del que muchas veces ejerce la violencia que del de la víctima. O sea, cuando nosotros trabajamos en estas temáticas nos encontramos eso, lo que plantea Lilian, ¿no? Una situación que es denunciada, se cuestiona muchísimo a la víctima realmente si corresponde o no la denuncia. Adriana, gracias por acompañarnos. Lilia, Fernando Santos, hablamos poco hoy, ¿viste? Era evidente. Era claro. No, pero tienen que hablar más. No, tienen que hablar más entre pares. Ese es el cambio, ese es el CRI. Gracias por Gracias a ustedes. Vamos a la pausa, viene Carolina Cosa.